esto, qué bonito y qué locura como miren, todo el mundo en sus teléfonos, mucha gente, muchas tiendas, comercio de todo tipo, colores, letreros. Me está gustando, vean esto. Amigos, amigas, Annyeonghaseyo, Hanguge, Oshinggol, Hwangyeonghamida. Ese fue coreano para hola amigos, bienvenidos a Corea del Sur. Así es, una aventura que me hacía mucha ilusión hacer desde hace ya varios años, cuando me enteré que Corea del Sur ya estaba abierto nuevamente para recibir turistas. Compré mi boleto en ese preciso instante y aquí estamos en Seúl, capital de Corea del Sur, conocida como la capital tecnológica de nuestro planeta. Corea del Sur, a la fecha en que grabo esto, tiene una población de poco más de 51 millones de personas. Su idioma oficial es el coreano. Su moneda es el won coreano, que la conversión está un poco complicada, pero sería algo así como 10,000 won son $7.50. País famosísimo por su música, por su no tan reciente auge en el K-pop, por sus series de televisión, de K-drama, su cine igual de un tiempo para acá ha hecho muchísimo ruido. Conocido también por su maquillaje, por su moda, por su tecnología, por su gastronomía. Está de sobra decirlo, esta será una gran, ultra épica aventura. Pues damos inicio a la travesía en Seúl, en la capital, en la zona de Dongdaemun, que es esta belleza que está a mis espaldas, que la pronunciación correcta es Dongdaemun. Sí lo dije bien, Dongdaemun. Hoy vamos a dar un vistazo general, vamos a dejarnos sorprender por las primeras impresiones que nos cause este bellísimo territorio. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Corea, así que diré ¡Kaya! Pues a darle. Vamos a conocer el metro. ¿Les parece bien? ¿Les parece buena idea? Algo me dice que el metro de aquí de Seúl va a estar de verdad impresionante. Me gusta esto, calen acá. Los letreros son luces. Vean eso, vamos a tapar el letrero. Oh no, ¿dónde está el letrero? ¿Lo borraron? ¿Qué pasó? No, es todo un reflector. Pues vamos, conozcamos. Pues a ver, esto está bien cool. La mayoría de las estaciones de metro no son solamente estaciones de metro, sino que también son como pequeños centros comerciales. O bueno, de hecho ni tan pequeños, ¿eh? Hay algunos a los que de verdad entras y son centros comerciales masivos, tremendos, 3 pisos para abajo. Encuentras todas las marcas, caras, baratas, de verdad, de todo tipo. Es un comercio impresionante el que sucede en la parte subterránea de la ciudad. Aquí, a ver, estamos viendo un pequeño ejemplo de esto. Vean, tenemos que si cafeterías, que si mini supers, áreas de almacenamiento, ¿no? Para las maletas, para las mochilas, etcétera, etcétera. Pero esto sigue hasta allá y de verdad encuentras, sí, de todo, ¿eh? Desde un ventilador portátil hasta unos zapatos Gucci. Muchas cosas se pueden encontrar en los subterráneos de Seúl. Por cierto, ya que estamos aquí, a ver, veamos rápidamente qué hay en un mini super. Obviamente muchísimas bebidas energéticas. Vean cuánta variedad de energéticas. Eso es típico del este de Asia, ¿eh? Les gusta mucho las bebidas energéticas. Vean acá, ¿eh? Delicias de todo tipo. Que si el cafecito. Ay, miren, acá en la tienda estamos comprando nuestras tarjetas para el metro, ¿eh? ¿Cómo se dice gracias? 감사합니다. Kamsamnida. Difícil, el coreano difícil. Vean, yo escogí esta del Oso Casanova. Oh, vean la variedad de sopas instantáneas. Nememen. Like a este video si les gustaría un video probando solamente sopas instantáneas de Corea, ¿ok? Gran video, grato. Ya quiero hacerlo. Ah, miren, Oreo al parecer es toda una fiebre. Tienen de diferentes sabores, miren, azulado, de triple chocolate, las clásicas, esta como de pastel red velvet, más chocolatosa, una completa fiebre. Y eso que este es solo una tiendita. Ah, vean los chetos. Nememen, ya quiero probar esto. Uf. También video de supermercado se tiene que hacer, ¿cierto? Sí, estamos de acuerdo que sí. Video de supermercado se viene próximamente. Ok, pues ahí les va cómo recargar la tarjeta de metro en Corea del Sur. Por cierto, Jex es nuestra guía. Saluda, mi querida Jex. La querida Jex. Y bueno, estamos con Aricipi también. Esta es mi tarjeta de metro. Son de animalitos las tarjetas, de animalitos. Entonces vean, ponemos la tarjeta acá. ¿Qué óvole?
Ah, caramba, ¿sí va ahí? Sí va ahí. Y le pones, ¿cuánto quieres? 10, que se dice Manon. Manon. Me acuerdo, ¿no? Porque es como Manon, el manotas. Luego meto mi Manon. Por cierto, así son los billetes. Vean, este canal se llama Sejong Jeva, que fue uno de los creadores del idioma coreano, ¿ok? Metemos. A ver, Manon. Ahí va. Ahí está. Ajá. Entonces, ahí lo está llenando. Cluc, cluc, cluc. Un momento, por favor. Se está llenando su tarjeta. Y vámonos. Ahora sí, vamos a las entrañas de la ciudad. Vean, agarramos, la pasamos por encima. Ay, vean esto, las puertas para el metro se cierran en su totalidad. ¡Wow! Esto, pues, obviamente para evitar muchas cosas, ¿no? Evitar accidentes, evitar que gente se aviente a las vías, ¿no? Cosas muy lamentables que tristemente suceden. Tenemos algunas de las maquinitas para bebidas, tal como las de Japón. Vean, esto me recuerda muchísimo, muchísimo a Japón. Y, dato bien curioso que me encanta contarlo, he contado muchas veces en el canal. La mayoría de los botes de basura que vamos a ver serán transparentes. Esto muy resumido porque hace muchos años en Japón hubo un atentado terrorista en el cual se pusieron unas como bombas de gas en los basureros, murió mucha gente, entonces desde ahí son transparentes los botes de basura en muchos países de Asia del Este. ¿Qué tal, Tal vez ya lo habían visto en el canal, lo he contado muchas veces, pero es muy interesante y sobre todo es un vaya dato perturbador. Ha llegado, el vagón ha llegado, subamos. ¡Oh, wow! Oigan, es como muy amplio. A ver, vamos a... ¿Cómo se los muestro? Se los ejemplifico. Yo creo que con pasos, ¿no? Veamos, de aquí a allá son 1, 2, 3, 4, 5, 8 pasos, como 2 metros 50 aproximadamente. 2 metros 50 de ancho. Sí, es un vagón muy ancho, muy ordenado, muy bello y sobre todo muy silencioso. Hasta me siento mal de estar hablando fuerte. Sí, es un vagón tranquilo, miren, relajado y muy, muy limpio. Ahora, cabe mencionar, ok, que no siempre está así de despejado, ¿no? Y todo el mundo sentadito. ¿Cómo se abre esto así? Ahí está. Me dicen que en horas pico sí que llega a haber gente parada, sí que llega a estar más acaudalado. No está siempre así de tranquilo. Pero sí que nos puede dar una gran idea de cómo es. Vean esto, qué bonito y qué locura. Como miren, todo el mundo en sus teléfonos, lo cual nos da una idea de que en efecto hay señal aquí abajo, aquí en el subterráneo. Incluso hay redes abiertas de Wi-Fi aquí abajo en el metro para su uso libre. Cuesta aproximadamente 1,200 won cada pasaje, cada boleto del metro, que son unos 85 centavos de dólar, unos 19 pesos mexicanos. Y sí logra conectar una gran parte de la capital surcoreana. Vean esto, vean cuántas líneas, cuántas estaciones. ¿Qué tal, Un vistazo muy bonito, muy ordenado, muy bello. El metro de Seúl, capital de Corea del Sur. Y vean, en esta estación de metro sí se puede apreciar mejor lo que les decía. Vean acá, o sea, el metro es hacia allá, ¿ok? Venimos de allá, caminamos nada y vean aquí, trumba. Aquí mismo en el subterráneo se vuelve en todo un centro comercial, en toda una plaza. Vean esto. Men. ¿Quieres un pan francés? ¿Quieres unos zapatos de descuentazo? ¿Quieres un vestido? ¿Quieres una blusa? ¿Quieres, bueno, lo que quieras, de verdad? Es enorme. Sigue para allá muchísimo, para allá. Es masivo y no es como que esta estación es única. No, de verdad, esto pasa en muchas estaciones. Por el hotel donde nos estamos quedando hay como 2, ¿verdad? 2 que son, pero masivas. Sí, es bien impresionante. Y esto también se suele ver mucho en Japón y en China. Entonces yo supongo que es algo como del este asiático, de los países desarrollados de esta parte del mundo. ¡Wow! Pero es que vean esto, las tiendas de belleza son... No sé, es bien interesante. Se me hace, ¿saben qué? Como estar caminando en un eterno Miniso. Así me siento. Todas las tiendas tienen apariencia de Miniso para mis ojos occidentales. Otra de belleza por acá. Ropita. Está bonita, la verdad. Ropita de bebé. Wow, no, si es... Parece ser eterno esto. Sigue y sigue y sigue.
Aquí les van un par de datos curiosos sobre Corea del Sur. Dato número 1, las personas aquí tienen un año más de edad, porque cuando nacen ya nacen teniendo un año. Entonces, si tú tienes un amigo o amiga de Corea del Sur que tiene exactamente tu misma edad, si tú tienes 17, él va a tener 18. Si tú tienes 34, él va a tener 35. Esto es tan confuso que ya están por quitarlo, que ya están por revocarlo. Tal vez para el próximo año ya no sea así. Y dato curioso número 2, ¿sabían que el porno es ilegal en Corea del Sur? Dato completamente cierto, completamente verdadero. Vean, aquí intentamos abrir un sitio web y sale un anuncio que dice esto es ilegal, es prohibido porque el sitio es indebido. El principio para esto es que se cree que los jóvenes deben enfocarse en sus estudios al 100% y no estarse distrayendo viendo porno en una pantalla. No sé, se me hace muy curioso, un tanto hilarante. Me imagino que los jóvenes de aquí simplemente usan un VPN en su teléfono y ya con eso, problema resuelto, no es para nada complicado. Y bueno, calen aquí, ahora llegamos a la zona de Gangnam. Ahí está Gangnam Style, el bailecito, claro que sí. ¿Recuerdan ustedes el Gangnam Style? Esta super macro tendencia, de verdad, tendencia mundial de hace unos 10 años. Oppan Gangnam Style. Y el carnal bailaba de esta manera, pues tan popular es que tiene su propio monumento en el barrio de Gangnam. De hecho, la canción se hace por el distrito de Gangnam en Seúl, que es como uno de los distritos más adinerados, llamémosles, más fancy de esta ciudad. Y oigan, wow, la zona de Gangnam está viva, mucha gente, muchas tiendas, comercio de todo tipo, colores, letreros. Me está gustando, vean esto, vean estas calles, vean estos edificios. Creo que esta ha sido mi zona favorita de las que hemos visto. Si algún día se me pira la cabeza y me mudo a Corea del Sur, Gangnam va a ser mi zona, ¿ok? Aquí me van a ver, acá estaremos, provinciano en Corea del Sur. Y a ver, algo que se debe mencionar, la gente en Corea del Sur fuma mucho, de verdad, en las tiendas ves mucha variedad de cigarros, se fuma mucho, pero no se puede fumar donde sea en las calles, solamente en zonas designadas. Vean, esta es una de ellas, vamos a entrar. Entonces chequen, acá la gente viene, se echa su cigarrito, su vaporizador, lo que sea, y a seguirle, pero solamente en estos espacios designados. No, en definitiva me declaro fan de la zona de Gangnam. Vean esto, está llena de bares, de restaurantes. Me dicen que aquí en la noche está la diversión, que aquí están los bares, están las discotecas, acá está la vida. Sí, esta es mi zona, este es mi ambiente. Quiero tomarme fotos en cada esquina. Gangnam es mi zona, ¿ok? Hasta ahora Gangnam va ganando un espacio en mi corazón en la ciudad de Seúl. Polo Borgo, vean esta tremenda estructura. Esa es la plaza digital de Dongdaemun. Su arquitectura es impactante, siempre tienen exhibiciones muy interesantes, pero sobre todo me parece fascinante porque nos cuenta una parte interesante de la historia de Corea del Sur. Verán, Corea del Sur, aunque no lo parezca en lo absoluto, es relativamente un país muy nuevo. Estamos hablando de que su independencia como tal la obtuvieron en el año de 1945, cuando las Fuerzas Armadas japonesas se rindieron. 1945, wow, menos de 100 años siendo enteramente independientes. ¿Y por qué este sitio nos cuenta parte importante de esa historia? Pues verán, este solía ser un estadio de béisbol muy simbólico desde hace muchísimos años. Solía tener un nombre japonés y después de que se retiraron los japoneses, se le cambió su nombre al estadio de Seúl, luego al estadio de Dongdaemun, que es la zona, y ahora ya se convirtió en una plaza pública, para que venga aquí la gente a pasar el rato, a asombrarse con exhibiciones, la plaza digital. Una de las arquitectas encargada del diseño de esta plaza fue Zaha Hadid, esta súper célebre arquitecta de Irak que perdió la vida hace unos años y hoy por hoy es uno de los grandes íconos de Seúl. Oye, amigo, amiga, viendo este video, tal vez tú pienses que has visto centros comerciales grandes, ¿cierto? Pues te aseguro que no son tan grandes como los de Corea del Sur. Vean esta vaina. ¡Wow! ¿Cuántos pisos son esos? De puras tiendas. Vean esto. Aparte, qué estilo, qué diseño. No, ni Dubái se atrevió a tanto, He ido al supuesto mall más grande del mundo en Dubái. Creo que este me está impactando más. No lo sé.
Después bebimos unas cuantas copas, cenamos delicioso. Todo es fascinante, de verdad. Incluso ir al bar es una experiencia interesantísima. Cómo interactúan, wow, me está fascinando todo. Estoy anonadado. Quiero grabar todo, de verdad. Esténse al pendiente porque se vienen muchos videos súper interesantes de esta travesía que estoy seguro nos va a fascinar a todos, a todas por igual. Cuéntenme de igual manera si tienen sugerencias de algo que debería de ver aquí en Corea del Sur. Voy a estar un buen rato, voy a estar poco más de un mes por acá. Entonces, si tienen sugerencias, ideas de videos, lo que sea, déjenlas abajo en los comentarios y pues nada, haré lo posible por hacerlas. Gracias por haberme acompañado. Excelente primer día por Corea del Sur, por la hermosa ciudad de Seúl. Estoy cansadísimo, ya quiero irme a descansar para aprovechar mañana al máximo, claro que sí. Nos vemos, ya lo saben, como siempre, en unos días con un video nuevo. Procederé a intentar despedirme en coreano. ¡Annyeong!